Bendiciones, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Me tocó estar hace un rato en la clase y estaba meditando en lo inmesurable y lo grande que es el amor de Dios para con nosotros. Viendo también estos requisitos de los diáconos, uno encuentra que si no fuera por ese amor que Dios tiene para con nosotros, si no fuera porque su amor es tan grande y sus misericordias son tan abundantes, ¿qué sería de nosotros? Estaba meditando en los motivos que estaba diciendo el hermano en la clase de evangelización, que deben movernos a evangelizar. Estaba meditando en lo que estaba diciendo él acerca del amor que nosotros necesitamos tener para poder evangelizar en una manera correcta. Y a través de este estudio también estudiando los requisitos que se requieren para hacer aún la diaconía más básica aquí en la iglesia. Son exactamente los mismos que Dios le pide a los pastores y que Dios le pide a los diáconos y que Dios le pide a las mujeres de la iglesia. Decía yo la semana pasada que el servicio esencial de los diáconos era el de servicio. Y les decía, ninguno de ustedes o ningún creyente se debe sentir o pensar que está excluido de aquello. Porque lo que vamos a ver ahora, en uno de los puntos que vamos a ver, es que independientemente de lo que usted haga en la iglesia, los requisitos de los diáconos nos aplican a todos por igual, a todo creyente que va a ocuparse o a servir en algún ministerio en la iglesia, aún sea lo más básico o aún sea un pastor. Los requisitos son los mismos. Hoy vamos a comenzar, como dije la semana pasada, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13. Pero antes voy a orar, que yo creo que es justo y necesario, como dice el pasaje que vamos a ver también hoy. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu grande misericordia. Señor, y que si no fuera, Señor, por tu amor, si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si tú fueras como nosotros somos, rápidos para juzgar, rápidos para condenar? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú, estando consciente de todas nuestras fallas, y de toda esa falta de fe, de toda esa desobediencia, Señor, que tenemos delante de ti, si tú no nos amaras de la manera que nos amas, si tú no nos estuvieras perdonando cada día y si tú no nos levantaras cada día para poder sostenernos de pie? Damos gracias por tu amor, por tu misericordia, damos gracias por nuestro precioso Salvador, quien es perfecto, quien obedeció perfectamente y quien nos ha puesto esa justicia a nuestro nombre.
Si no fuera por Él, Señor, si no fuera por Ti, ¿qué sería de nosotros? Damos gracias, Señor, porque a pesar de que somos hombres débiles y somos falibles, Tú, Señor, nos usas y pones ese tesoro en vasos frágiles para que la gloria sea toda Tuya. Que Tu nombre sea exaltado, Señor. Y ahora que vamos a estar viendo estos requisitos, que Tú nos ayudes a poder meditar, Señor, y que nos ayudes a crecer en aquellas áreas que necesitamos crecer y que podamos estar conscientes, Señor, de qué es lo que Tú esperas de nosotros. Damos gracias también, Señor, por la paciencia que Tú tienes para con nosotros cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y nos encomendamos, Señor, en Tus manos en este tiempo que vamos a estar congregados escuchando este mensaje. Amén. Ahora su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Voy a leer y como dije, vamos a entrar directamente a ver los requisitos de los diáconos. Ya miramos algunas cosas la semana pasada relacionadas y ahora vamos a los requisitos. 1 Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 8 hasta el versículo 13, dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son hallados irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como veíamos la semana pasada, los diáconos de la iglesia, de la misma manera como también los pastores de la iglesia, son oficiales de la iglesia, solo que su forma de servir tiene una naturaleza diferente. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 6 vemos que los apóstoles fueron muy claros y muy específicos en cuanto a las cualificaciones que deberían de tener estos hombres que van a servir en el diaconado. En Hechos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente. Hechos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3 es en el que me quiero enfocar. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Les decía que quería enfocarme en el versículo 3 porque desde ahí comenzamos con los requisitos. Primero, esta palabra que encontramos nosotros ahí, que dice buscad, el versículo 3, significa que nosotros debemos buscar entre los miembros de la iglesia, y eso quiere decir investigar con sumo cuidado. ¿Cuáles son las cualidades que estos hombres deben tener? Y si ellos cuentan con esas cualidades. En primer lugar, dice, deben ser hombres, dice el versículo 13. Deben ser 7 varones. El texto griego es bien específico en esta ocasión. Cuando dice la palabra antropos, significa hombre en sentido genérico. Ahí se está refiriendo a un hombre, a una persona.
Pero cuando la palabra de Dios usa esta palabra andras, eso significa varón, masculino, varonil. Y eso es lo que dice el texto aquí en Hechos capítulo 6. Dice, buscad a 7 hombres para que desempeñen ese trabajo. En segundo lugar, deben tener un buen testimonio, es decir, que otros testifiquen que ellos son lo que dicen ser. Es decir, deben tener un buen testimonio, deben ser llenos del Espíritu Santo, deben tener los dones que son pertinentes para que ellos puedan ejercer ese diaconado. Es necesario que tengan primordialmente el don de servicio, porque eso es lo que van a hacer primordialmente. En cuarto lugar, dice, deben tener sabiduría. Esto no se refiere solamente a una habilidad práctica, tampoco se refiere a que ellos sean unos profesionales. No es eso. Los diáconos deben tener prudencia celestial. Puede ser un profesional, puede hacer excelentemente su trabajo, pero eso no quiere decir que eso lo cualifica como diácono. Puede tener los requisitos que se requieren en estos versículos que nosotros estamos viendo. Si nosotros resumimos lo que dice Hechos capítulo 6, podemos decir que los hombres que han de ocupar el oficio del diaconado en la iglesia deben ser irreprensibles, deben ser capaces y también deben ser prudentes. Y solamente estamos comenzando apenas con unos cuantos que hay en Hechos capítulo 6. La semana pasada miramos las consideraciones generales para los diáconos y hoy vamos a enfocarnos primordialmente en 1 de Timoteo capítulo 3. Así es que le voy a pedir que vaya yendo una vez para allá, 1 de Timoteo capítulo 3. Pablo comienza diciendo, los diáconos asimismo, en el versículo 8. Y cuando nosotros encontramos esa palabra asimismo, nosotros inmediatamente sabremos que en este caso Pablo está diciendo eso. Él está conectando este pasaje de versículo 8 con algo que él ya ha dicho anteriormente. ¿Qué es lo que Pablo ha dicho anteriormente? En el capítulo 3, versículo 1, Pablo comienza hablando primero de los pastores y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Asimismo, también los diáconos tienen que ser irreprensibles. Versículo 8. Esto no es opcional. Pablo dice, es necesario, igual que los pastores, también los diáconos tienen que ser hallados irreprensibles. Esta palabra es necesario que utiliza Pablo aquí, es la misma palabra que utiliza el Señor Jesús en el capítulo 3, cuando Él dice, es necesario volver a nacer de nuevo. De la misma manera como es necesario volver a nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, Pablo dice, así también de esa misma manera es necesario que los diáconos cuenten con los requisitos que estamos viendo ahora aquí. ¿Y cuáles son esos requisitos? Número 1, requisitos personales. Los diáconos deben ser honestos. La palabra honesto significa digno de respeto. Una persona que inspira respeto a todos aquellos que lo rodean. No puede ser ese tipo de persona que los demás no lo toman en serio. El diácono debe ser una persona que cuando él dice algo, los demás saben que eso es algo que se va a hacer porque él no es una persona que anda jugando con las cosas serias. El diácono debe ser una persona que se le puede confiar, porque los diáconos en ocasiones van a involucrarse y van a tener que manejar las ofrendas
de la iglesia que van a ser destinadas para ayudar a los necesitados. Segundo requisito, el diácono debe ser sin doblez. Esta palabra es una palabra en griego que quiere decir dilogos. Y esta palabra en griego, dilogos, es una palabra muy interesante. ¿Qué significa entonces esa palabra? Una persona que tiene dos palabras. Esta es una persona que maneja la información a su conveniencia, es un individuo que no es sincero. Una persona así no puede ser un diácono, porque el diácono siempre va a estar involucrado trabajando con los miembros de la iglesia y mayormente con hermanos que van a estar pasando por dificultades, por situaciones difíciles, con miembros de la iglesia que usualmente van a tener problemas. El diácono va a tener contacto con muchos de los hermanos, especialmente cuando ellos estén pasando quizás por algún sufrimiento, cuando ellos estén pasando por algún problema o por alguna situación seria en su vida. Y cuando una persona está pasando por problemas en su vida, esa persona tiene la susceptibilidad a flor de piel. Es una persona que está muy sensible. Igual va a decir cosas que no debe decir, o igual usted le va a decir cosas que le van a ofender porque está muy sensible. Entonces, ellos deben ser muy cuidadosos con esas situaciones. Un diácono que no haga un uso adecuado de su lengua va a causar muchísimos problemas en la congregación. Un diácono puede ser, o una persona que quiere ser diácono, puede ser un hermano muy dispuesto, puede ser un hermano muy servicial, pero si no sabe controlar su lengua, esta es una persona que no debe servir como diácono. Y en ninguno de los ministerios de la iglesia, pero ahorita estamos hablando primordialmente de los diáconos, no excepcionalmente, no exclusivamente, pero primordialmente. El diácono debe ser hombre de una sola palabra, que su sí sea un sí y que su no sea no. Pero eso también, como dije, es un requisito para todo creyente. Si nosotros vamos al Salmo 15, venga conmigo a Salmo 15. En el Salmo 15, versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Voy a leer hasta el 3. El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y más adelante en el versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, probablemente nosotros estamos apoyando algo porque no nos afecta. Estamos del otro lado. Pero luego pasa el tiempo, la vida cambia y entonces nos encontramos del otro lado en donde sí nos afecta y entonces decimos, ahora yo ya no creo en eso, o ahora yo ya no apoyo eso. Eso es ser de doblez. Un diácono debe ser íntegro, debe ser justo. El Salmo 15, versículo 2 dice que habla verdad en su corazón. ¿Y eso qué significa? Eso significa que él no le miente a los demás. Pero no solamente no le miente a los demás, sino que además no se miente a sí mismo. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es que una persona se puede mentir a sí misma? Muchas veces los creyentes, cuando somos amonestados, ya sea por otro hermano o por la palabra de Dios, ese creyente acalla su conciencia con argumentos que él sabe en el fondo que no pasarían una prueba o un escrutinio profundo. Ese creyente acalla su conciencia con argumentos que él no se los aceptaría como válidos
a otros creyentes, él acalla su conciencia con información que no es veraz. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 37, que tu sí sea sí y que tu no sea no. El hombre puesto en el diaconado no debe usar la mentira en ninguno de sus ropajes. Requisito número 3. Y este es uno de los interesantes. Dice, no dado a mucho vino. Y alguien pudiera decir rápidamente, espera un momento, ahí hay algo extraño. Porque yo esperaría que ahí dijera que el diácono no tome vino y punto. Que no tome nada de vino. Pero no es eso lo que dice. El miércoles pasado nosotros tuvimos una clase muy interesante de hermenéutica. Y una de las cosas que nosotros aprendimos es a no meterle a un versículo o a un pasaje lo que no dice. Nosotros debemos sacarle el sentido que el autor original quiso expresar. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer con este versículo. Cuando nosotros leemos no dado a mucho vino, nos da la impresión de que los diáconos entonces sí pueden tomar vino. Ciertamente la Biblia no promueve la ingesta de vino, pero tampoco lo prohíbe totalmente, pero sí prohíbe emborracharse. Eso sí lo prohíbe. Cuando se estudia este texto en su contexto histórico, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, lejos de abrir una puerta para que una persona pueda vivir una vida licenciosa en cuanto a la ingesta de vino, el apóstol Pablo está cerrando la puerta. Él no está abriendo una puerta para que los creyentes puedan darse al vino y puedan usar eso como pretexto. Él tampoco está dando una licencia para que nosotros usemos este pasaje y digamos que entonces sí podemos tomar vino y vivir nuestra vida en una manera licenciosa en cuanto al consumo de vino se refiere. Ahora, como dije, vamos a ver esto en su contexto, porque en los tiempos del apóstol Pablo, el uso del vino era algo muy normal en los hogares. Ese era un vino fermentado en una forma natural. El vino de que Pablo nos habla aquí era un vino casero. Podemos decir que las personas lo hacían en su casa, el diario, y era algo que ellos tomaban de una manera muy común. Era un vino el cual, cuando los hermanos tomaban ese vino, probablemente antes de ser creyentes, ellos no consideraban que estaban haciendo mal o que estaban siendo pecaminosos delante de Dios. Ellos tomaban ese vino de una manera muy normal. Ahora, eso no quiere decir que ese vino no emborrachaba. Porque si es vino, emborracha. Y si no es vino o si no emborracha, entonces no es vino. Y cuando la Biblia dice vino, es que estamos hablando de vino. Este era un vino que si las personas lo tomaban en una buena cantidad, se iban a emborrachar. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que ni aún ese vino, que era un vino común para ellos, que era un vino que hacían en las casas, era un vino común en los tiempos del Nuevo Testamento, dice Pablo, ni aún ese vino, hermanos, que ustedes están acostumbrados a tomarlo de una manera natural, dice, ahora que ustedes son creyentes y especialmente los diáconos, dice, deben ser muy cuidadosos con ese vino, porque si toman mucho, se van a pasar y se les va a alegrar el corazón y cuando se den cuenta ya van a estar borrachos. Entonces ellos usaban ese vino como una bebida normal. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya no bebas agua por causa de tu estómago, sino bebe un poco de vino.
Ahí vemos otra vez la consistencia de Pablo. Primero diciéndole a los diáconos, no pueden tomar ya mucho vino, como lo hacían antes quizás. Deben ser muy cuidadosos. Y a Timoteo le dice otra vez, puedes tomar un poco de vino. Y luego vamos a ver la causa por la cual él sí podía tomar un poco de vino. Por eso les decía yo en el principio, cuando nosotros escuchamos que los diáconos no sean dados a mucho vino, nosotros pudiéramos pensar, yo esperaría que ahí dijera que los diáconos no tomen vino y definitivamente, o punto. Pero Pablo no va a hacer eso porque entonces tendríamos un problema. ¿Cómo así que diciéndole a los diáconos que no pueden tomar vino y luego diciéndole a Timoteo, que es un pastor joven en la iglesia de Éfeso, Timoteo, tú sí puedes tomar un poco de vino? Pablo es consistente. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso les decía que no podemos meterle a un pasaje lo que no dice. Debemos sacarle el sentido de lo que quiere decir. Eso no significa que Timoteo ahora solamente iba a tomar vino y ya no iba a tomar agua. Aparentemente Timoteo sufría de problemas estomacales serios. Parece que sufría de su pancita Timoteo y entonces Pablo le dice que en vez de tomar agua, que tome un poco de vino. Todos nosotros entendemos hoy en día que algunos alimentos que son procesados o que son fermentados de alguna manera tienen probióticos. Y parece que esa era la intención de Pablo al decirle a Timoteo que tomara un poco de vino por causa de los problemas estomacales que él tenía. Quizás estaba, y esto es algo que estaba yo pensando, yo sé que eso a ustedes tal vez no les puede importar, pero yo estaba pensando, si en ese tiempo hubiesen existido los búlgaros, o si hubiese existido la kombucha, tal vez Pablo no le hubiese dicho a Timoteo, toma vino, le hubiera dicho, toma kombucha, y así hubiera evitado usar esa palabra. Pero creo que en aquellos tiempos, supongo, y es obvio que en aquellos tiempos quizás la única clase de probióticos o la única clase de alimento procesado que ellos tenían, o lo más común que ellos tenían, era un poco de vino de ese que ellos preparaban, y era bueno para un estómago que no estaba funcionando bien. O sea que, si lo vemos desde su contexto histórico, Pablo está diciendo a las personas que bebían vino de una forma muy normal en sus casas, que ellos lo hacían antes así, ahora les está diciendo, los diáconos no deben ser hombres dados a ninguna clase de exceso. Los diáconos deben ser hombres con dominio propio, deben ser hombres templados. El doctor MacArthur en su Biblia de estudio MacArthur, se limita a decir simple y sencillamente de este versículo, que los que no sean obsesionados con la bebida. Eso es lo único que el doctor MacArthur comenta. Punto número 4. Los diáconos no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. De los pastores dice que deben estar libres del amor al dinero. ¿Por qué? Porque dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero aunque los diáconos están incluidos en este requisito, aquí está diciendo algo un poco diferente. Dice, los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, o se puede entender también como ganancias turbias. Este requisito es obvio, ya lo mencioné brevemente antes, en vista de que los diáconos en algún momento manejarán algunas de las ayudas o de las ofrendas para los necesitados. Cuando alguien tiene, o cuando alguien debe o va a involucrarse en una situación que tiene que ver con dinero, eso es algo delicado, y por eso el requisito que se le está pidiendo aquí a los diáconos. El diácono debe ser una persona cabal en sus asuntos económicos y en todo lo que tiene que ver con dinero. Quinto requisito, versículo número 9. Dice, debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando la Biblia habla del misterio de la fe, no es más que una verdad
que hasta ese momento no había sido revelada todavía. No se trata de cosas gnósticas, no se trata de cosas esotéricas, simplemente se trata de algo que hasta ese momento no había sido revelado todavía. Aquí está hablando de las verdades que no habían sido reveladas hasta ese momento. Venga conmigo a 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, en la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que nos está diciendo aquí en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 9 es que los diáconos, los hombres, deben tener una comprensión amplia y correcta de las doctrinas reveladas por Dios en su palabra. Miren lo que dice ahí en el texto que estamos estudiando de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea, el mensaje del Evangelio. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se supone que un hombre llamado a ministrar debe conocer estas doctrinas. Aun cuando el ministerio primordial de un diácono es un ministerio primordial de servicio y de misericordia y no de enseñanza, eso no quiere decir que los diáconos pueden estar desinformados doctrinalmente. Y de hecho, ningún creyente debe estar desinformado doctrinalmente. Pero los diáconos muchas veces se van a ver involucrados en dar consejo espiritual e impartir consolación a otros. Los diáconos no solo deben conocer el ministerio de la fe, sino que también dice en el requisito que deben guardarlo con una limpia conciencia. ¿Y qué es una limpia conciencia? Esa conciencia limpia es una conciencia que no los acusa. No solo es importante que los aspirantes a diáconos poseen una clara comprensión del conjunto de las doctrinas que conforman nuestra fe, no solamente es importante e imprescindible que un hombre que un hombre que es llamado diácono esté viviendo una vida a la par de las doctrinas que ese hombre profesa creer, sino su conciencia no lo debe acusar. Él tiene una conciencia limpia, él tiene una conciencia sana, él tiene una conciencia que lo aprueba. Ya vimos los requisitos personales, ahora vamos a ver los requisitos domésticos. En el versículo 12 dice lo siguiente: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Marido de una sola mujer, no se trata de bigamia. Bigamia es que una persona, un hombre en este caso, vive en algún lugar, está casado legalmente, por X razón se va a otro lado, llega a ese otro lado y se vuelve a casar y está casado en dos lados. Eso es bigamia. Aquí no está hablando precisamente de eso. No estamos hablando de que legalmente no debe tener dos mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? El asunto radica más bien en que la moral de ese hombre que ustedes van a elegir como futuro diácono es un hombre que sea un hombre tocante a su matrimonio,
que en lo tocante a su matrimonio ese hombre no pueda ser cuestionado. Es obvio que se trata de un hombre que es dedicado a una mujer. Es un hombre que es fiel a esa mujer, y no estamos hablando de ser fiel solamente sexualmente, tampoco, no estamos hablando solamente de eso, aunque también está incluido, pero no estamos hablando solamente de eso, sino que es obvio para todos en la iglesia que ese hombre ama a esa mujer por la forma como él la trata y es dedicado a esa mujer, se preocupa por las prioridades de esa mujer, como dice el texto griego, literal, es hombre de una mujer. Él debe ser amoroso, debe ser misericordioso para con esa mujer, porque si, dice el comentario, si no puede ser amoroso, misericordioso, perdonador con su propia esposa, ¿cómo va a poder ser de esa manera con los demás hermanos de la iglesia? Siguiente requisito doméstico: debe saber gobernar bien sus hijos y su casa. Los diáconos deben manifestar competencia en el manejo doméstico. Lo primero que deben ellos hacer es gobernar bien sus hogares. Sus hogares es una empresa importante para el diácono y él debe saber cómo gobernar esa empresa. También se requiere sabiduría, especialmente en la crianza de los hijos. Se requiere que el diácono sepa manejar las situaciones en su casa bien y que esté preparado para que de esa manera pueda también manejar cualquier situación que pueda surgir dentro de la iglesia. Estos requisitos personales y los domésticos son también indispensables. Miren lo que dice en el versículo 10 del pasaje que estamos estudiando. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son hallados irreprensibles. ¿Y esto qué significa? De someterlos a prueba. Les damos un examen con unas hojas para ver cómo están doctrinalmente. O les ponemos un GPS para ver a dónde andan, para ver cuánto tiempo pasan en su trabajo, cuánto tiempo pasan en su casa, y así podemos controlarlos y saber exactamente qué es lo que hacen. O los ponemos como aspirantes, los ponemos a practicar el diaconado, a ver si les sale. No, tampoco eso. La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es un imperativo presente, que indica una observación cuidadosa por un periodo de tiempo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, antes de elegir a un individuo como diácono, ustedes deben haber estado observando por un periodo de tiempo la vida de ese individuo. Y si él resulta irreprensible, entonces lo eligen como diácono, si lo encuentran irreprensible. Podemos también comparar esto con lo que dice el versículo 6, que dice un neófito. ¿Por qué un neófito? Porque un neófito quiere decir un nuevo. Y si es nuevo el individuo que apenas acaba de llegar, pues nosotros no hemos tenido tiempo para poder observarlo por un tiempo. No sabemos cómo es él. Tampoco debemos hacer lo que muchas iglesias hacen. Tienen un individuo ahí que ha estado por mucho tiempo y no se involucra en nada. Entonces dicen, bueno, vamos a ponerlo como diácono, a ver si entonces sí se involucra. Tampoco debemos hacer eso. El oficio del diácono es un oficio extremadamente importante para la iglesia. Por eso es necesario que los diáconos sean hallados irreprensibles conforme a los requisitos que estamos mirando ahora. Ya miramos algunas consideraciones generales, ya miramos los requisitos para los diáconos y ahora veamos dos puntos. Primero vamos a ver la identidad y luego vamos a ver los requisitos de las mujeres que aparecen aquí. Ese es otro difícil también. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas,
no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. En este pasaje hay tres posibilidades. Vamos a ver dos, y la tercera casi que no la vamos a ver, la voy a pasar muy rápido, probablemente ni siquiera comenté algo acerca de eso. En primer lugar, estas mujeres, vamos a ver la identidad primero, a ver quiénes son. Vamos a ver la identidad de estas mujeres y luego vamos a ver los requisitos. En primer lugar, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Son diaconisas? ¿Son diaconisas oficiales? ¿Mujeres que tienen el oficio oficial, valga la redundancia, de diaconisas? Según otros, ellos dicen que son las esposas de los diáconos. ¿Son diaconisas o son las esposas de los diáconos? Y el tercero dice que pueden ser las esposas de los diáconos y las esposas de los pastores. Y eso era algo que Juan Calvino creía, y ustedes saben que era un teólogo muy serio. Ahora veamos brevemente los argumentos de todas las posiciones. Número 1. Los que piensan que son diaconisas elegidas oficialmente por la iglesia. Aquí ellos dicen lo siguiente. Aquí dice las mujeres a sí mismo, o otras Biblias traducen de igual manera las mujeres, pero nuestra Reina Valera dice a sí mismo. Ellos argumentan que esa palabra a sí mismo implica obviamente que está hablando de un tercer grupo dentro de los oficiales de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ellos dicen grupo número 1. Luego grupo número 2, dicen ellos, versículo 8, dice los diáconos asimismo deben ser honestos. Y luego versículo 11, dicen ellos, dice las mujeres asimismo deben ser honestas. Entonces ellos concluyen, dicen, son tres grupos. Básicamente están diciendo, son tres grupos de oficiales en la iglesia. Los pastores, los diáconos y las diaconisas. Ese es el argumento de ellos. Dice, son los pastores que deben tener ciertos requisitos, los diáconos que deben tener ciertos requisitos, y están estas mujeres que asimismo también deben tener ciertos requisitos. Los que opinan que son diaconisas dicen que si estas mujeres no fueran oficiales de la iglesia y fueran las esposas de los diáconos, entonces, ¿por qué no se incluye también los requisitos de las esposas de los pastores? Ese es un buen argumento. ¿Acaso, dicen, las esposas de los pastores son menos importantes que las esposas, o acaso las esposas de los diáconos son más importantes que las esposas de los pastores? ¿Por qué razón, en el contexto, si son esposas de los diáconos y se dice que deben tener ciertos requisitos, dicen ellos, ¿por qué no se dice nada de las esposas de los pastores? Si se supone que las esposas de los pastores deben sostener el ministerio de un hombre que es más exigente que el ministerio de los diáconos. Entonces ellos dicen, debería hablarse también de los requisitos de las esposas de los pastores. Ahora, ¿por qué si son las esposas de los diáconos y no diaconisas, se preguntan, ¿por qué no dicen los que creen que son diaconisas? Dicen, ¿por qué el texto no dice las mujeres de ellos? O sea, de los diáconos. Así fuera más fácil para nosotros entender el texto. Y así diría en el versículo 10, que los diáconos deberían ser sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado.
y las mujeres de ellos, asimismo, deben ser irreprensibles y deben ser honestas. Y así Pablo habría solucionado el problema. Los que creen que son diaconisas argumentan que había diaconisas en el Nuevo Testamento. Ellos dicen eso. Dicen, estas mujeres son diaconisas, porque las diaconisas existían en el Nuevo Testamento. Porque dice en Romanos capítulo 16, versículo 1, que había una diaconisa en Cencrea y que su nombre era Febe. Así es como algunos se convencen de que sí hay diaconisas en la iglesia en el Nuevo Testamento. Hasta este punto podemos entender entonces que sí hay diaconisas y que estas mujeres son diaconisas por los pasajes que miramos. Ahora veamos el argumento de los que creen que estas mujeres no son otras, sino las esposas de los diáconos. En primer lugar, dicen ellos, se preguntan, ¿por qué Pablo no dijo más claro las diaconisas? Si estas mujeres son diaconisas, ¿por qué Pablo no dijo las diaconisas de la iglesia directamente? Los anteriores pueden argumentar que la palabra diaconisa no tiene femenino en griego, y eso es verdad. La palabra diácono solo aparece en masculino y no tiene femenino en griego. De hecho, en Romanos capítulo 16, versículo 1 dice que Febe era diácono de la iglesia de Cencrea, no dice diaconisa, porque esa palabra simple y sencillamente no existe en griego. Pero Pablo pudo haber aclarado esta situación solamente colocando un artículo femenino al lado de la palabra diácono, y así diría, las diáconos a sí mismo. Y así Pablo habría aclarado eso. Pero Pablo no dijo eso, sino que él dijo las mujeres. Y esa palabra en griego tiene dos significados. Puede traducirse mujer o puede traducirse esposa. Y ahí volvemos otra vez al mismo punto. Gunaicas es la palabra. El siguiente argumento, y este texto es de mucho peso. Si esas mujeres eran diáconos oficiales, igual que los hombres, ¿qué necesidad había de repetir prácticamente las mismas cualificaciones? Y eso se entiende así. Si usted está entrenando a una doctora para ser doctora y en el mismo grupo tiene doctoras y doctores, no necesita dar las mismas cualificaciones dos veces, porque todos aplican para lo mismo. Entonces, no tendría caso repetir las mismas cualificaciones dos veces si tanto los hombres como las mujeres eran oficiales. La razón por la cual se menciona las cualificaciones de las esposas de los diáconos y no de los pastores es también muy obvia. Porque las esposas de los diáconos pueden involucrarse en un momento dado en el ministerio esencial de su marido, mientras que las esposas de los pastores no pueden involucrarse en el ministerio de sus maridos. ¿Se entendió eso? Las esposas de los diáconos pueden involucrarse en el ministerio de sus maridos, pero las esposas de los pastores no pueden involucrarse en el ministerio de sus maridos. ¿Y por qué? Porque el ministerio esencial de los pastores es enseñar y gobernar. Y las mujeres ni deben enseñar ni deben gobernar. Pero el ministerio esencial de los diáconos es servir las necesidades de los necesitados. Y las mujeres de ellos sí pueden involucrarse en ese ministerio, porque se trata de un ministerio de servicio. No se trata de un ministerio de predicar y de gobernar. Y las mujeres pueden servir. Siguiente argumento. No podemos afirmar que Febe era diaconisa, porque como dije, la palabra diácono en griego significa sencillamente una servidora o un servidor. Por tanto, no podemos traducir la palabra diácono o diaconisa en ese sentido, porque no existe diaconisa. Pero sí podemos traducir esa palabra como servidora, es decir, que Febe era una servidora de la iglesia de Cencrea.
No podemos utilizar Romanos capítulo 6, versículo 1 para afirmar que hay diaconisas o que Febe era una diaconisa. Pero sí podemos decir que Febe era una servidora de la iglesia de Cencrea. Siguiente argumento. El énfasis de la carta a Timoteo con respecto al liderazgo masculino en la iglesia va en contra de la interpretación de que puedan haber mujeres en la iglesia que sean oficialmente diaconisas. Ya comenzamos en Hechos capítulo 6. Noten que en Hechos capítulo 6, 3 dice, los apóstoles fueron bien específicos cuando dijeron, busquen entre vosotros a 7 varones, hombres, masculinos, para que ejerzan el diaconado. Las mujeres que están aquí no son, diáconos en el sentido oficial de la palabra, porque entonces no podríamos entender nosotros las cualificaciones del versículo 12. Los diáconos, dice, sean maridos de una sola mujer, porque la palabra diaconisa en griego no existe. Si ellas son diáconos, entonces los mismos requisitos aplicarían para ellas también, los mismos que aplican para los diáconos. El diácono debe ser marido de una sola mujer, debe gobernar bien sus hijos en tu casa, y se supone que una mujer no debe gobernar su casa en ese sentido. O sea que no puede ser, que sean diaconisas oficiales estas mujeres. Nosotros creemos que se trata de mujeres entre las cuales se encontraban algunas esposas de los diáconos y también algunas viudas. Habían algunas viudas que se involucraban en el ministerio y probablemente también habían esposas de los diáconos que se involucraban en el ministerio de ayuda y que asistían a los diáconos en ese ministerio. Estas mujeres no pueden ser diaconisas, no pueden ser consideradas, como diáconos en un sentido oficial, pero sí se encuentran a la disposición de los diáconos como sus asistentes y por lo tanto deben tener ciertas características. Noten en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo del 9 al 10, se nos habla de estas viudas. Venga una página más adelante, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9 al 10, dice... 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9 y 10 dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Estas son viudas que se encargan de ayudar a los diáconos en su ministerio de socorro a los afligidos. Voy a leer 2 comentarios que traigo aquí. Uno es de Fairbairn. Él dice lo siguiente. Dice, posiblemente el asunto fue puesto de esta manera intencionalmente, es decir, tan confuso, tan ambiguo. Dice, con el propósito de incluir mujeres de ambas clases. Por un lado, las mujeres de los diáconos, las cuales ocasionalmente comparten con sus maridos en la ministración diaconal. Y otras mujeres, dice, quienes se daban por sí mismas, es decir, que eran unas mujeres que probablemente no tenían esposo, eran unas viudas, pero se ofrecían a sí mismas a servir a la iglesia. Dice, y eran encargadas con tales ministerios. Otro comentario, el de Henryson, él dice, la explicación más sencilla es que Pablo consideraba a estas mujeres como las ayudantes de los diáconos en la asistencia a los pobres y los necesitados. Estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar desarrollando ministerio para las cuales las mujeres están mejor equipadas. O sea, que no tienen que ser
excepcionalmente las esposas de los diáconos, y tampoco tienen que ser diaconisas. Son mujeres que sin tener un título oficial de diaconisa asisten a los diáconos. Ese es el punto al que nosotros estamos de acuerdo. Creemos que son las esposas de los diáconos que ocasionalmente se involucran en el ministerio de sus maridos, y que entre estas mujeres estaban algunas viudas o otras mujeres que también se ocupaban a ayudar en estas cuestiones de la diaconía. Ahora, este asunto, o esto que les voy a mencionar a continuación, es un asunto de mucha trascendencia y de mucha importancia. ¿Saben lo que quiere decir eso que nosotros acabamos de ver acerca de las mujeres? Eso quiere decir que así como las esposas de los pastores no son pastoras de la iglesia, de la misma manera también las esposas de los diáconos no son diaconisas de la iglesia. Es incorrecto, es inapropiado llamar a las esposas de los diáconos diaconisas. Ellas no tienen el mismo título oficial que su esposo tiene. Ahora, puede haber en la iglesia una hermana que es muy buena, una hermana que es muy santa, una hermana que es muy fiel al Señor, pero que simple y sencillamente no tiene el don de servicio. Y puede ser que su esposo sí lo tenga, y puede ser que ese hombre sea elegido como un diácono de la iglesia, y puede ser que su esposa no se involucre en el servicio de la iglesia, pero eso no quiere decir nada. Él todavía puede ser un buen diácono, aun cuando su esposa no se involucre en el ministerio de la iglesia. Ahora, vamos a ver eso de una manera práctica. Cuando las mujeres de la iglesia van a hacer algún evento o algo que tiene que ver solamente con las mujeres, llámese una despedida de soltera o llámese un baby shower, ellos buscan a la esposa de un pastor o buscan a la esposa de un diácono. Y de esa forma práctica nosotros estamos contradiciendo lo que la palabra de Dios enseña. Las esposas de los pastores y las esposas de los diáconos, ellas son tan miembros de la iglesia de la misma manera como las demás hermanas de la iglesia. Ellas no son miembros especiales de la iglesia. Cuando las mujeres deseen hacer algo en la iglesia, se va a buscar la opinión de una hermana madura, pero no tiene que ser necesariamente la esposa de un pastor, no tiene que ser necesariamente la esposa de un diácono, tiene que ser necesariamente una hermana madura de la iglesia, porque las esposas de los pastores y las esposas de los diáconos, ellas no poseen una autoridad especial por el solo hecho de ser las esposas de los oficiales de la iglesia. Ellas son igual que las demás hermanas de la iglesia. Las esposas de los pastores, ellas deben encargarse de ser buenas esposas para esos hombres y punto. Lo mismo que las esposas de los pastores. Ellas no son pastoras y las otras tampoco son diaconisas, pero sí deben ser fieles al Señor. No deben ser acusadoras de chismografía, no deben ser acusadoras de rebeldía y no deben ser acusadas de nada de eso. Deben cuidar a sus esposos, deben ser maduras, deben ser fieles al Señor, pero hasta ahí y nada más. Ellas no son pastoras y las esposas de los diáconos tampoco son diaconisas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de esas mujeres que sirven? Prácticamente son los mismos requisitos de los hombres, y esto debe enseñarnos algo a nosotros, porque estas mujeres solo asistían a los diáconos y no más de ahí. Y deben ser mujeres que tengan los mismos requisitos
que los diáconos tienen, porque cualquier hermano o cualquier hermana de la iglesia que se involucre en el ministerio de la iglesia debe poseer un testimonio irreprensible sin importar cuál sea el ministerio que va a desempeñar, servir. Versículo 11 dice, hablando, mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Un texto bien interesante. El texto griego dice, o por lo menos la palabra que nosotros encontramos ahí de calumniadoras dice, ne. ¿En qué sentido lo dice? ¿Qué es lo que hace el diablo? Por el ministerio que van a desempeñar, tendrán contacto con muchos hermanos. Cuando hablar, ellas deben saber qué hablar y ellas deben saber, aunque sea una hermana muy servicial, pero no debe servir en un ministerio así, porque ya miramos las consideraciones generales de los diáconos, lo que dice el versículo 13. Dice, porque los que inclinen su rostro, ya que con ese versículo voy a concluir. Todos, Señor, podamos crecer y que todos, Señor, podamos de manera práctica, Señor, para el bienestar y para el crecimiento de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy prudente Pablo. Pueden menospreciar y tener por menos el ministerio de los diáconos. Su reputación de creencia que es en la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Que adquieren de la doctrina que ellos predican. Ellos pueden acercarse a Dios confiadamente. Con el tribunal de Cristo, muchos diáconos van a brillar de una manera que en los versículos donde dice que el que quiera ser el mayor de todos tiene que hacerse con. A los hermanos que no se olviden, cada vez que un anuncio de último momento, cada vez que celebramos esto, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, te damos gracias por tu palabra y sobre todo damos gracias por tu amor, por tu misericordia y la manera, Señor, como tú amas a tu iglesia y como tú tratas a tu iglesia. La manera, Señor, como aún, Señor, cuando el mundo ve a los pobres con desprecio, Señor, tú te preocupas por ellos y tú tienes cuidado especial para ellos, Señor. Y esta es una de las razones, Señor, por la cual tú nombraste diáconos en la iglesia, Señor, para que tu pueblo pueda ser servido en una manera más correcta, Señor, y que no sean descuidados las necesidades de tus hijos. Gracias te damos, Señor, por ese ministerio y pedimos ahora, Padre, por los hombres que van a ser elegidos como diáconos, Señor, y por toda la iglesia, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes, Señor, de cuál es tu estándar, Señor, y de que nos estamos acercando a un Dios santo que espera lo mismo de nosotros. Sabemos, Señor, que a veces fallamos, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres justo y fiel para perdonar a sus hijos cuando tus hijos se acercan con un corazón contrito y humillado. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos para seguir creciendo cada día más en el conocimiento y parecernos cada día más, Señor, a nuestro Señor Jesucristo y que podamos servirte en las áreas, Señor, en las cuales tú nos llamas. Ahora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos porque en Él estamos. Amén. Están despedidos, hermanos.